Hola a todos. En este momento quiero dar un breve resumen acerca de lo que fue la clase de grado décimo en esta cuarta semana de trabajo virtual en la clase, en la asignatura de tecnología informática. El objetivo en esta clase era realizar el análisis matemático de la ley de Ohm. Dicha ley, a través de su fórmula matemática, establece que eh, la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. El siguiente ejemplo se emplea para estudiar la relación entre la corriente y el voltaje para un valor constante de R. Entonces, aquí en esta primera gráfica podríamos identificar que cuando un circuito eléctrico está abierto, no hay circulación de corriente, porque no está completo o no está cerrado el medio conductor por el cual puede circular una corriente eléctrica. Entonces, de esta primera gráfica podemos concluir que cuando hay un circuito abierto, la corriente eléctrica es igual a 0 amperios. Ahora, en esta segunda gráfica, ya podemos ver el mismo circuito, pero esta vez el interruptor está cerrado. De esta forma se va a establecer una corriente eléctrica que va a atravesar los diferentes elementos del circuito y van a regresar o va a regresar a la fuente de voltaje. De esta manera se establece una corriente eléctrica con una cierta cantidad, una cantidad N de amperios. Segunda situación. También estábamos analizando de que cuando en un circuito eléctrico o electrónico no hay presente una resistencia eléctrica, se dice que pues la resistencia como tal vendría siendo igual a 0 ohmios de una manera teórica. Y en este caso la corriente eléctrica estaría llegando a un nivel máximo, mm, dependiendo del nivel de energía que tenga la fuente de voltaje. En este caso, si la resistencia es 0 ohmios y la corriente consecuentemente llega a ser máxima, lo que se produce es un cortocircuito. Ejemplo de ello tendríamos acá eh, una gráfica de un circuito eléctrico, el cual funciona normalmente. En este caso, pues vemos el flujo de electrones que salen del borne negativo de la batería, entran a una bombilla y luego sale de esta regresando a la batería, pero entrando por el borne positivo de la misma. Entonces, aquí en la parte derecha podemos ver el mismo gráfico, pero poniendo en cortocircuito mediante un conector que une los dos alambres conductores que van al positivo y al negativo de la batería, pero de forma directa, es decir, conectando directamente los dos polos de la batería y de esta manera anulando de alguna forma la bombilla, que es la que tiene la resistencia interna, y es por la cual los electrones pasan, atraviesan, realizan una actividad y regresan a la batería. En este orden de ideas, lo que mencionábamos es que la corriente eléctrica de algún modo siempre va a buscar los caminos más cortos para poder viajar de un extremo de la batería al otro, para llegar al otro extremo. En este caso, si se pone un puente que ponga en corto el circuito, pues la corriente eléctrica se va a ir con su máximo de velocidad, regresando al polo contrario de la batería, anulando el elemento y produciendo lo que se conoce como un cortocircuito. La cuarta situación que se mencionaba es cuando la resistencia es infinita. Es decir, cuando el circuito está abierto, también se puede decir que la corriente es igual a 0 amperios porque eh, el ambiente y la falta de una resistencia física lo que hace es que el mismo ambiente, el aire, mm, eh, funcione como una resistencia eléctrica, pero en este caso de un valor demasiado grande, tendiendo a ser infinita. En este caso, la corriente o la circulación de electrones va a ser igual a cero en un medio donde la humedad y la temperatura, perdón, sea lo más ambiente
lo más ambiental posible, por decirlo de alguna forma. Es decir, que mm, el ambiente sea seco y esté acorde con unas características atmosféricas normales. Tenemos una tabla de las variables eléctricas fundamentales. Estas variables eléctricas fundamentales son las que se relacionan mediante la ley de Ohm, que son el voltaje, la corriente y la resistencia. Entendiendo que el voltaje se mide en voltios, la corriente en amperios y la resistencia se mide en ohmios. También empezamos a entrar en el tema de los instrumentos de medida que se utilizan para medir estas variables eléctricas. Y en ese mismo orden, pues el voltaje se mide con un instrumento que se llama el voltímetro, la corriente con otro elemento que se llama el amperímetro y la resistencia eléctrica que se mide con un elemento de medida o instrumento de medida que se llama el ómetro. De acuerdo a esto, estos tres instrumentos de medida los podemos encontrar en un dispositivo que se llama multímetro. La palabra multi significa múltiples medidas, es decir, que en un instrumento como el multímetro podemos encontrar estos tres instrumentos de medida incluidos en un solo artefacto tecnológico. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un circuito eléctrico que consta de una fuente de poder y una resistencia de 10 ohmios. Entonces lo que nos interesa es calcular el valor de la corriente, uno, cuando la resistencia vale 10 voltios. Después, esta fuente va a cambiar a 20, luego sube a 30, luego a 40 y terminará en 50. Es decir, que esta fuente de poder va a cambiar o va a tener un incremento, o sea, va a variar en un incremento de 10 voltios cada vez. Entonces lo que hacemos es aplicar la ley de Ohm para poder calcular la corriente en cada uno de los casos, teniendo en cuenta pues que la resistencia es fija y lo que va a cambiar es la fuente. Entonces lo que queremos es saber cómo se comporta la corriente cuando el voltaje de la fuente va aumentando. Entonces aquí organizamos nuestros datos, tenemos una resistencia única, eh, la variación de voltaje arrancando en 0 voltios, en 10, luego pasando a 20, a 30, a 40 y a 50 voltios. Y aplicamos la ley de Ohm. La ley de Ohm sabemos que es igual el voltaje sería igual a la corriente por la resistencia y de aquí vamos a despejar la variable que en este caso necesitamos hallar, que es la corriente. Entonces, una vez que despejamos, obtenemos una fórmula secundaria que es igual a I, o corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Aplicando esa ley de Ohm para cada uno de los casos, entonces vamos a ver que cuando la fuente o el voltaje es igual a 0 voltios, la corriente es igual a 0 amperios. Luego, cuando el voltaje pasa a ser 10 voltios, vamos a obtener una corriente de 1 amperio. Luego, incrementamos 10 voltios más y obtenemos una fuente de 20 voltios, la cual nos va a producir una corriente de 2 amperios y así sucesivamente. Cuando tenemos una fuente de 30, se incrementa la corriente a 3 amperios, incrementamos a 40 voltios y de igual forma la corriente se incrementa a 4 amperios y cuando la fuente pasa a ser de 50 voltios, la corriente se incrementa a 5 amperios. Eso llevándolo al plano cartesiano y cogiendo los datos tabulados, los graficamos, hacemos una gráfica de voltaje versus corrientes y podemos ver que cada vez que el voltaje va incrementándose 10 voltios, la corriente también se va incrementando de a 1 amperio. Eso dándonos como resultado un comportamiento lineal, eh, notando claramente que a medida que el voltaje se va incrementando, la corriente también se va incrementando. Entonces aquí podemos comprobar uno de los postulados de la ley de Ohm, que dice que cuando un voltaje aumenta, o cuando, mejor, el voltaje de la fuente en un circuito aumenta, la corriente también va a aumentar. Es decir, que estas dos magnitudes, el voltaje y la corriente, son directamente proporcionales.
Es decir, que mientras una de estas magnitudes aumenta, la otra también. Y mediante este ejercicio buscábamos comprobar ese primer postulado. También estábamos trabajando este segundo ejercicio donde tenemos una fuente que es fija, que es de 10 voltios, y por el contrario lo que vamos a empezar a variar es una resistencia o la resistencia que tiene el circuito, eh, pasando de valores de 1 a 6 ohmios, luego a 12, a 18, 24 y 36 ohmios, es decir, un incremento aproximado de 6 ohmios eh, para la resistencia y obviamente con un voltaje fijo. Una vez que aplicamos la ley de Ohm, basándonos en la famosa fórmula de que voltaje es igual a corriente por la resistencia, de ahí despejamos la fórmula o la variable que necesitamos, que en este caso es la corriente, dándonos que esta es igual al voltaje dividido la resistencia. Una vez que tenemos esta fórmula, se la vamos a aplicar a cada uno de los casos cuando la resistencia va aumentando de a 6 ohmios con un voltaje fijo de 10 voltios, dándonos como un resultado un decremento en la corriente. En un primer momento, pues se puede decir que el valor aproximado de la corriente es de 10 amperios cuando eh, la resistencia es igual a un ohmio. Luego, cuando la resistencia aumenta o tiene un incremento de 6 ohmios, podemos notar que la corriente decrece, pasando a un valor de 1.67 ohmios, o sea, decayendo rápidamente. Después de ello, se incrementa nuevamente en 12 unidades la resistencia del circuito y esto nos va a mostrar que la corriente sigue bajando su valor, pasando a 0,83 amperios. Nuevamente incrementamos la resistencia 6 ohmios más y podemos notar mediante la operación de la ley de Ohm para calcular la corriente que el valor pasa a 0,56 amperios. Y así vamos aplicando la ley de Ohm sucesivamente en cada uno de los valores de resistencia. Entonces aquí podemos notar que a medida que la resistencia en esta gráfica va aumentando, la corriente va disminuyendo. Es decir, por ejemplo, cuando la resistencia es igual a 1 ohmio, tenemos aproximadamente 10 amperios, pero cuando ya la resistencia sube a un valor de 6 ohmios, decrece rápidamente la corriente hasta 1,67. Y a medida que va aumentando de a 6 ohmios, la corriente va disminuyendo, tendiendo a los 0 amperios. De esta manera podemos concluir que, que el voltaje y la resistencia son dos variables inversamente proporcionales. Es decir, que si la resistencia aumenta, la corriente va a descender, se va a decrementar. Y de esta forma podemos establecer que estas dos variables tienen ese comportamiento inversamente proporcional, es decir, que mientras una de estas variables aumenta, la otra va a disminuir. Es decir, si la corriente disminuye es gracias a que el valor de la resistencia ha aumentado. Y si la resistencia disminuye, la corriente va a aumentar. Entonces, estas dos variables se dice que son inversamente proporcionales. Y bueno, con esto ya comprobamos el segundo postulado de la ley de Ohm, o por lo menos hacemos un acercamiento al análisis matemático de la ley de Ohm, teniendo en cuenta pues esos dos postulados que se basan en los conceptos de directamente proporcional e inversamente proporcional. Por último, los estudiantes tendrán que desarrollar esta actividad, contestar los tres primeros puntos y los dos últimos puntos tenemos dos ejercicios similares a los del ejemplo, donde en el primero hay una resistencia que es variable y cambia de valores aproximadamente de a 200 ohmios. Tiene un incremento desde los 100 ohmios hasta los 1000 ohmios.
Y aquí lo que se tiene que hacer es calcular la corriente en cada uno de los casos, tabular los datos y graficarlos para observar el comportamiento que va teniendo el circuito cuando la eh, resistencia que tiene se va incrementando. También, en el segundo punto, lo que tenemos es una fuente de voltaje variable y una resistencia fija. Y aplicamos la ley de Ohm para hallar el valor de la corriente en cada uno de los casos donde la fuente de voltaje va cambiando los valores y se van incrementando. Entonces, para cada uno de estos casos se calcula la corriente, se obtienen los datos, se tabulan y por último se grafica. Y de esta forma hacer un análisis de cómo la corriente se va comportando y observar si el comportamiento es directamente proporcional o inversamente proporcional, de acuerdo a los ítems que hemos explicado con base a dicha ley, a la ley de Ohm. Y bueno, básicamente ese fue el resumen de la clase de grado décimo en esta cuarta semana de trabajo virtual del Liceo Manuel Elkin Carollo en la asignatura de Tecnología e Informática. Bueno, les habló el profe Edgar Castañeda. Espero no haberlos enredado mucho con esta intervención y que por el contrario, este corto video les sirva de resumen y de guía para poder trabajar con el documento que les he enviado después de la clase a todos los estudiantes del grado décimo. Muchas gracias, les habló el profe Edgar.